Bueno, la incidencia es similar en ambos sexos. Quiere decir que no hay diferencia entre el sexo femenino y el masculino. 10 a 15% presentan anomalías extracardíacas, están asociadas con síndromes genéticos, como vamos a ver más adelante. 13% tiene otro defecto asociado, como ustedes han visto, CIAs con CIBs, CIBs con conductos. Y el riesgo entre hermanos es muy bajo, afortunadamente, solo el 2 al 4%. Aquí les quisimos poner la prevalencia de los pacientes que atendemos en Centro Médico La Raza. Como pueden ver, más del 50% se engloba en estas tres primeras cardiopatías, que son a las que nosotros llamamos cardiopatías simples, que es el conducto arterioso, la comunicación interventricular y la comunicación interauricular. Que si en muchos lugares de la regionalización que yo les enseñé se empezaran a operar este tipo de pacientes, pues nos dejarían en los centros que llevamos a lo mejor más tiempo operando las cirugías más complejas y podríamos tener mayor éxito. Sin embargo, pues nosotros tenemos que equilibrar, tenemos también que dar opción a estas cardiopatías porque son las que tienen un potencial de tener una vida completamente sanas si se operan oportunamente. Entonces, cuando un neonato nos da síntomas, pues normalmente es una cardiopatía grave. Sus manifestaciones clínicas van a estar condicionadas por los cambios que existen hemodinámicos en la transición entre la circulación fetal y la circulación después del nacimiento, que les voy a mencionar posteriormente. También hay algo que es muy difícil, que muchas de estas cardiopatías pueden simular algunos problemas pulmonares y pueden distraerlos y no pensar en cardiopatías. Actualmente, con todo el control que llevan las mujeres embarazadas, los ultrasonidos ginecobstétricos que se realizan, pues ya muchos ginecólogos tienen muchas habilidades, mucha experiencia y ellos mismos son los que empiezan a detectar que el bebé tiene algún problema. Ya ahorita la mayoría de los ultrasonidos que se realizan tienen que tener un 4 cámaras, que es algo indispensable. Si nosotros en el 4 cámaras vemos que las cámaras no son simétricas, que son, por ejemplo, 2 más grandes y 2 muy pequeñas, pues nosotros aquí vamos a sospechar con una muy alta incidencia de que este bebé tiene una cardiopatía. Aquí es un caso de un ventrículo izquierdo hipoplásico, no se desarrolló, detectado desde un eco fetal, o que no existe una tabicación completa entre los ventrículos y los atrios, que esto sería un canal atrioventricular. Si además en este canal atrioventricular ellos a la hora de observar el feto ven que no tiene huesito en la nariz o cartílago a nivel nasal, pues el 75% de todos los canales tienen síndrome de Down. Entonces es una alta incidencia y se tienen que hacer mucho más estudios porque posiblemente tenga este bebé una trisomía 21. También otra cosa que los ginecólogos realizan es ver el desarrollo del feto. Nosotros vemos a través de las mediciones en la cabecita, en los huesos de las piernas, qué tanto corresponde a la edad gestacional. Si eso indica un retardo en el crecimiento, quiere decir que está abajo de la percentil 10 el peso para la edad gestacional, pues también indicaría que puede tener algún síndrome o alguna malformación y dentro de ellas una malformación cardíaca. El líquido amniótico es otra cosa que siempre se monitoriza. El que exista polidrapnios o oligodrapnios está asociado, por ejemplo, a atresia de esófago, a hemivértebras y a defectos de la tabicación auricular o ventricular. Otra cosa que ellos siempre ven también es la frecuencia cardíaca del feto. Entonces, pues nosotros sabemos que es la frecuencia normal. Pero si encontraran ellos una frecuencia entre 200 o 300 latidos por minuto, pues tendrían que descartar una taquicardia supraventricular que puede estar asociada a una anomalía de Epstein, o hemos visto niños que nacen con tumores como los rhabdomiomas, que también presentan en la vida fetal frecuencias de ese tipo. Otra cosa que también hemos visto
es interrupciones del embarazo por tener los fetos frecuencias cardíacas entre 80 o 90 por minuto. Muchas veces se trata de bloqueos AB congénitos y las mamás son lúpicas, entonces todas las alteraciones del ritmo en el feto deben de ser estudiados. Otra cosa muy importante es señalarles la transición entre la circulación fetal y la circulación postnatal. Ustedes saben que la circulación fetal, la circulación es en paralelo, que existen estructuras indispensables para la oxigenación que van a desaparecer postnatalmente, como es la placenta, el ductus venoso, el foramen oval y el conducto arterioso. El flujo pulmonar que tienen pues es mínimo y que están acostumbrados, y esto es muy importante, a una baja concentración de oxígeno. Las concentraciones de oxígeno más altas que tiene el feto pues se van a las coronarias y a la cabeza a través de los vasos supraórticos, y estamos hablando de un 65%. Esto quiere decir que el feto está acostumbrado a manejar saturaciones bajas durante todo el momento que está dentro de la mamá. Y en el momento en el que nace y que nosotros realizamos la reanimación, sería algo inadecuado tratarlo de poner rosita, porque al contrario, en lugar de favorecerlo y que él se vaya adaptando al medio ambiente y que vayan desapareciendo, como es habitual cada uno de lo que les mencioné, pues nosotros vamos a descompensar una cardiopatía que podría pasar compensada 72 o más horas de vida, y que si nosotros los valoramos adecuadamente, posiblemente eso permitiría que llegara a un hospital donde se le puede dar tratamiento. Entonces, el colocar oxígeno o colocarle mascarilla con oxígeno para tratar de que sature cantidades de 95 o más, podemos hacer que se cierren conductos arteriosos prematuramente y ocasionar también la muerte de bebés cuando son dependientes de ese conducto. Bueno, entonces el ductus arterioso, como recuerdan, el cierre funcional es de 12 a 15 horas de vida. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, realizar una muy buena historia clínica, porque si nosotros tenemos en cuenta algunos antecedentes que son muy importantes, como son la edad materna, ya sabemos que en embarazos en adolescentes o embarazos en mujeres añosas, pues también tienen mayor predisposición a tener enfermedades con cardiopatías, bebés con cardiopatías congénitas. Eso es muy importante. También ver si la mamá tiene diabetes, porque como saben, hay 8 veces más riesgo de tener un bebé con cardiopatía congénita si la mamá es diabética, por eso son embarazos de alto riesgo. Y de estos, pues la transposición de grandes arterias es la más frecuente, o también la miocardiopatía hipertrófica. Otra cosa es el lupus materno, porque como les había mencionado, los bebés pueden nacer con bloqueos AB congénitos. Los antecedentes familiares, saber que si hubo personas con cardiopatías congénitas o en los otros embarazos nacieron bebés que también tuvieron algún tipo de cardiopatía. Los síndromes asociados, que los vamos a ver más adelante, fármacos, hemos visto que el litio se asocia a anomalía de Epstein, también cuando tenemos algunas hipervitaminosis, como la tipo A, pueden nacer con alteraciones conotroncales, como transposición de grandes arterias o dobles vías de salida. También el síndrome alcohol fetal, mamás que son alcohólicas, son niños que pueden nacer con defectos, CIA, CIBs. Entonces, la historia clínica es muy importante para nosotros tener una idea. Ha avanzado mucho la genética, como ven, y ahorita siempre hemos sabido que las cardiopatías son multifactoriales, ¿no? Que tienen que ver muchos factores para que se puedan desencadenar, pero también ahorita sabemos que la herencia tiene mucho que ver en estas. Y ya no solo se estudian los cromosomas como tal, sino lo que hay dentro de cada uno de los cromosomas, y podemos ver familias. Hace poco tuvimos internada una niña con comunicación interauricular, que a la hora de hacer la historia clínica vimos que la abuelita tuvo comunicación,
que la mamá tuvo comunicación, que una tía materna tuvo comunicación interauricular, 2 primas y ella. La mitad se habían cerrado por cirugía, la mitad por cateterismo, pero muy posiblemente pues ella tenga afectado este tipo de cromosomas, ¿no? Y así hay para cada uno de los defectos. Uno de los más importantes pues es este, que es el 22q11, que nos causa problemas conotroncales, y pues para hacer el diagnóstico se ven dentro de los cromosomas, debe de aparecer estas dos puntitos verdecitos y 2 puntitos rojos. Cuando nada más aparecen los verdes y no están los rojitos, eso es positivo. Entonces son avances en la ciencia pues que nos han ayudado mucho para el desarrollo de estos temas. En cuanto a los síndromes genéticos, pues muchos de ustedes están familiarizados, saben que el síndrome de Down se asocia en 40% a cardiopatías congénitas. En México la más frecuente es la comunicación interventricular. En Europa y en Estados Unidos es el canal atrioventricular. Este chiquito es un niño con síndrome de Noonan. Los niños que tienen síndrome de Noonan, entre el 50 y el 80% tienen cardiopatía congénita. Las más frecuentes son las estenosis valvulares pulmonares, la CIA, estenosis de ramas periféricas o miocardiopatía hipertróficas. Este es un niño con 22q11 que tiene implantación baja de las pabellones auriculares, la nariz planita, boludita al final, que son las caras características de este síndrome. Los síndromes de Holoram, en donde hay agenesia de radio o está digitalizado el quinto dedo. Estos niños se asocian a comunicaciones interauriculares grandes o CIBs. Síndrome de Marfan, con talla muy alta, en donde haya aneurismas aórticos, y son los niños que luego los ponen a hacer básquetbol, ¿no? Porque pues son muy altos, pero pues pueden tener rupturas de la aorta y muerte súbita. Síndrome de Williams, que se asocia a estenosis supravalvular aórtica, o síndrome de Turner, que el 30% se asocia a cardiopatía, y de esta la más frecuente es la coartación aórtica. Bueno, el objetivo principal de ustedes cuando recibe un bebé, pues es primero descartar cardiopatía. Entonces ya dijimos que si nosotros vemos un bebé sin colocarle oxígeno cianótico, pues no se lo vamos a colocar hasta estar seguros que no sea cardiópata. Porque pues nuestra duda es si iniciamos prostaglandinas o si los trasladamos a un centro especializado, o si lo valoramos de forma programada. Esta es la clasificación de las cardiopatías congénitas. Más adelante se las voy a mencionar, pero lo importante es que vean que son 2 grandes grupos en las que se dividen, en las cianógenas y las acianógenas, y de estas las cianógenas pueden ser de flujo aumentado o de flujo disminuido. Las acianógenas de flujo aumentado o de flujo pulmonar normal, y que 3 de este tipo nos dan insuficiencia cardíaca, y solo las cianógenas de flujo pulmonar disminuido nos dan crisis de hipoxia, que son los grandes tratamientos de nuestros niños con cardiopatía congénita. Si tenemos un bebé que lo recibimos y tiene una presión de oxígeno mayor a 60, una saturación al aire ambiente menor a de 90% y está con una taquipnea entre 50 y 60 por minuto en forma constante, los pulsos no los tocamos simétricos en extremidades superiores e inferiores, o palpamos un frémito, que esto quiere decir que existe un soplo mayor a 1 grado 4 que se puede tocar, eso significa un soplo significativo para las primeras 24 horas de vida, tenemos que referirlo a un cardiólogo de pediatra. Es raro y debemos de recordar que como datos de insuficiencia cardíaca en el neonato tengamos edemas o tengamos ingurgitación yugular, eso no aparece hasta preescolares adultos casi. Igual es muy difícil en un recién nacido detectar hepatomegalia porque sabemos que el borde hepático puede encontrarse a 3 o 4 centímetros y ser normal. También tenemos que ver si el niño pues tiene antecedentes de haber tenido SDR o a la hora de reanimarlo haber encontrado meconio o haber tenido la mamá ruptura prematura de membranas, porque normalmente este
tipo de niños pues son a los que se somete a test de hiperoxia, ¿no? Esto quiere decir que le colocan la presión de oxígeno al 100% durante 10 minutos. Si ahí la presión de oxígeno es mayor a 160, podemos descartar que sea una cardiopatía. Pero si es menor, es muy probable que se trate de una cardiopatía. Lo que se está realizando en países europeos, aquí en México, ya en muchas instituciones, pues es el tamiz cardiológico. Así como realizamos nosotros tamiz metabólico, tamiz auditivo, pues existe un tamiz cardiológico. Y esto se trata de hacer una oximetría de pulso en la mano derecha y en cualquiera de los piecitos a las 24 horas de nacido el bebé, con oxígeno al medio ambiente. El bebé tiene que estar en un ambiente cálido y tranquilo. Si nosotros, realizando esta prueba, la saturación de oxígeno es menor a 90%, pues entonces es positivo y debemos de solicitar que un cardiólogo pediatra valore a nuestro bebé. Si se encuentra la saturación entre 90 y 94, entonces esto es dudoso, deberemos repetirla a la hora y si es positivo, pues lo deberá valorar el cardiólogo pediatra. Si es negativo, pues se va a los cuidados normales del recién nacido. Y un valor de saturación mayor al 94% a las 24 horas de nacido con aire de medio ambiente, pues esto sería negativo y el bebé se va a cuidados normales del recién nacido. Estos estudios se realizaron en Alemania, en Suecia, con una alta sensibilidad de 77.7, con una especificidad de 99.9 y lo que vieron es que estas cardiopatías que son graves y críticas en el recién nacido pueden ser descartadas con esta oximetría de pulso, que son el ventrículo izquierdo hipoplásico, la atresia pulmonar, el falot, la conexión anómala de venas pulmonares, la transposición, la atresia tricuspidia y el tronco arterioso. Los falsos positivos pues tienen que ver con sepsis y con hipertensión pulmonar del recién nacido. Aquí nuevamente la clasificación que les había yo mostrado de las cianógenas de flujo disminuido y de flujo aumentado. ¿Cómo nos damos cuenta si es de flujo aumentado o disminuido? Pues por las radiografías de tórax, en las que pueden ver cómo está disminuido el flujo. Nosotros aquí, por ejemplo, vemos la pulmonar excavada, que esto se ve en las atresias pulmonares, o la punta levantada, como en los falots. Siempre que vean un hígado central y un corazón a la derecha, pues es una cardiopatía posiblemente grave, de heterotaxia visceral. Todos estos niños deben de ser valorados. Esta, por ejemplo, una cardiomegalia global como en los Epstein, y estos lo ven con el flujo aumentado. El electro es otro de nuestros medios de diagnóstico. Es muy importante que sepan que el eje debe de estar a la derecha, que cuando tenemos un eje a la izquierda es anormal en el recién nacido y tenemos que descartar estas patologías. Y siempre ver que la velocidad esté adecuadamente, al igual que el voltaje, porque muchas veces ustedes no se dan cuenta y solamente valoran un electro y no valoramos al niño y ahí podemos cometer errores. Pues existen valores normales que ya todos existen estandarizados con tablitas para poder ver cuando hay hipertrofias, cuando hay taquicardias, cuando hay bradicardias. Y con base a lo que vimos, la clínica, el flujo en la radiografía y el electrocardiograma, si el eje está a la derecha, podemos ver o tratar de diagnosticar, por ejemplo, un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, cianosis con flujo aumentado, un mediastino estrecho, lo que decimos que un corazón en huevito, pues transposición de grandes arterias. Si hay cianosis, flujo aumentado y eje a la izquierda, tenemos que descartar atresias tricuspidias con vasos en transposición o ventrículos únicos. Cianosis con flujo aumentado, cardiomegalia, crecimiento de atrio derecho, de ventrículo derecho, conexión anómala total de venas pulmonares. Y de los de flujo disminuido, si encontramos una T positiva en un niño que tiene más de 7 días de vida, esto es anormal. Ya saben que en niños la T debe de ser negativa en B1 hasta alrededor de los 8 o 9 años de edad y podemos sospechar en tetralogia de Fallot si eso no es así. Y así, signos de bajo gasto, pues tenemos que descartar obstrucciones de izquierdas y cianógenas, que estas no pueden dejar de ser
importantes por lo que les mencionaba. Si ustedes no los refieren a edades adecuadas y mencionamos que son soplos que van a desaparecer en el transcurso de la vida, puede pasar el rango de operabilidad y cuando nosotros queramos operarlos, tener una hipertensión arterial pulmonar ya fija, que nos va a llevar a un síndrome de Eisenmenger y algo que podía haber sido operable anteriormente, quedar sin solución. Entonces, para finalizar, estas son las gráficas, niños con cianosis, como las características que dijimos, interconsulta a cardiología pediátrica, lo mismo que las insuficiencias cardíacas, y los soplos, esos los pueden mandar a valoración de forma programada, siempre y cuando tenga oximetría normal, pulsos normales, ritmo y frecuencia normal, con una radiografía de tórax normal y que se estén alimentando sin fatiga. Gracias.